Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar nuestro estudio en esta mañana y ¿de qué hemos estado hablando estos últimos domingos? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien? De la soberanía de Dios. Y para los que no han venido o no han escuchado, ¿qué significa eso de que Dios es soberano? A ver, alguien, hermano, ¿qué significa que Dios es soberano? Como que timbró mi teléfono o es el de alguien más. Sí, no le había bajado el volumen, pero no fue el mío, fue de alguien más. No sé de quién, no, ni quiero voltear a ver, pero gracias al que le timbró porque así me recordó de bajarle al mío. Así que también usted, si tiene su teléfono ahí, bájele todo el volumen para que nadie nos interrumpa, ¿sí? Y poder concentrarnos en la palabra del Señor. ¿En qué iba antes de que me interrumpiera el timbrido? ¿Qué significa ser soberano, hermanos? ¿Qué significa eso? Que Dios hace su voluntad como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiera, ¿verdad? Que Él está en absoluto control de este universo y de nuestra vida. Y que nada de lo que sucede en nuestras vidas cuando estamos en Dios, le estamos siguiendo y le estamos amando, cosas negativas o positivas, no, cuando pasan esas cosas, es que Dios las permitió en nuestra vida por una buena razón. Y una de esas razones es para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Así es que yo aprendí ya a no enojarme. Por ejemplo, ¿se recuerdan antes cuando nos metíamos al freeway y estaba llenísimo por un accidente y uno viene enojado? Ay, ¿cómo le hago? Y ahora ya aprendí a decir, Dios está en control de mi vida, así es que por alguna razón me tiene aquí. ¿Qué tal si por la calle o por otro lado me iba a accidentar y me iba a matar y me iba a morir? O cuando en el avión te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Se retrasó. Ahora que fuimos a Guadalajara y llegamos con mi papá, como 4 horas antes nos entra un mensaje. Bueno, ni me entró un mensaje, yo tuve que buscarlo y que se había retrasado el vuelo. En lugar de salir a las 7 de la noche, se me hace que lo retrasaron para las 9 o las 10 de la noche. Ya sabe que diario hacen eso, ¿verdad? Entonces me estaba desesperando yo y me acordé y dije, no, pues, ¿qué tal si el otro avión se iba a estrellar? Y no se estrelló porque no se escuchó en las noticias. Pero eso es lo que significa la soberanía de Dios. Y de eso vamos a continuar hablando. ¿Ok? Quizás se escucha como muy repetitivo. Y de eso yo he sido acusado mucho en esta iglesia por muchos. Diario lo mismo. Pues, ¿qué más quieres que te predique? Yo he sido llamado para predicar el evangelio de Jesús. Y es más, es bíblico. Pedro decía, no me canso de repetirles la misma cosa. ¿Verdad que así decía Pedro? Y lo decía porque la mayor parte de las personas escuchan, pero no ponen en acción los principios bíblicos que están aprendiendo. Entonces, Dios dice, ¿para qué quieres aprender cosas nuevas? Eso se le llama comezón en el oído. Cuando aprendes principios bíblicos en la palabra de Dios, por ejemplo, maridos, amen a sus mujeres y luego vas a la casa y haces totalmente lo contrario. Llegas y vieja hija de 2x3 y que no sé qué y para allá y para acá. Pero después regresas el domingo a la iglesia y otra vez lo mismo. ¿Para qué quieres escuchar otro mensaje cuando el mensaje que aprendiste la semana pasada no lo pones en práctica? ¿O no, mujeres? No quisieron decir nada porque se las agarran en la casa. O al revés, ¿no? Que mujeres obedezcan a sus... ¿Cómo? Así, aunque estemos en estos tiempos del feminismo y que así dice la Biblia, que las mujeres se tienen que sujetar a sus maridos, ¿sí o no? Pero yo soy American City. ¿Y?
¿Y eso qué? Pero yo tengo derechos. No, cuando veniste a Cristo moriste a tus derechos. Entonces, si has escuchado que hay que sujetarse al marido y hay que obedecerlo, digan amén los maridos, no se duerman. Pero no lo estás haciendo, mujer. Entonces, ¿para qué quieres escuchar otro mensaje? Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre, venimos delante de tu presencia. No me atrevería yo a predicar confiando en mí mismo, ni en mis propias habilidades. No soy yo, no son mis habilidades, no es los años que tengo de predicar. Es tu Espíritu Santo. No permitas que yo deje de confiar en tu Espíritu Santo. Eres tú, glorioso Espíritu de Dios, que fluye a través de mi vida. Y te pido que no sea la excepción en esta mañana. Habla nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, y a ti te daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que no hay maldición sin causa. O sea, no hay situación que nos suceda sin alguna causa. Todo lo que nos sucede, sea bueno o sea malo, tiene una causa, un porqué. ¿Por qué es que me está sucediendo esto? Por ejemplo, a Pablo, cuando le oró a Dios 3 veces que le quitara ese demonio que lo abofeteaba. ¿Sí se recuerdan, verdad? Y dice que un mensajero de Satanás. ¿Cuáles son los mensajeros de Satanás? Pues son los espíritus que en alguna ocasión fueron ángeles de Dios, pero se rebelaron contra el Señor y se convirtieron en demonios. Entonces Pablo le pide al Señor: Señor, quítame este aguijón, este mensajero de Satanás. Pero ahí en 2 de Corintios, y Dios dice Pablo 3 veces, pero Dios me dijo: no, bástate mi gracia. Pero si hacemos un estudio cuidadoso, nos vamos a dar cuenta que Dios no permitió que ese demonio abofeteara a Pablo, al gran apóstol Pablo. Imagínate que no te abofetea a ti. Y la Biblia nos revela que hay una causa por lo que Dios permitió. No porque Dios dice: yo soy todopoderoso, yo soy soberano y hago lo que me da la gana y lo voy a hacer con Pablo y ya. No, Él no es un Dios malo. Al contrario, la Biblia dice que Él es un Dios bueno. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él no se divierte con el sufrimiento de las personas o enfermedades, no. Totalmente lo contrario. Él sufre cuando nosotros sufrimos también, porque nos ama. No se le olvide, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama tanto a los redimidos, tanto a los de afuera. No se crea de esa mentira que se anda predicando en las redes sociales ahorita. Yo escuché la otra vez a un predicador famoso, no le voy a decir su nombre. Si me da una ofrendita especial, sí se lo doy. No se crean, estoy jugando. Que dijo: la mentira más grande en el cristianismo, ¿sabe cuál es la mentira más grande según este sujeto? Que Dios ama a los pecadores. ¿Se fija cómo nosotros normalmente decimos que Dios ama al pecador, pero odia el pecado? Este predicador dice: es la mentira más grande que he escuchado. No, Dios no ama al pecador, Dios odia a los malvados y a los pecadores. Y esa es una mentira. Dios ama aún a los pecadores. Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama. Es el mensaje más glorioso de la Biblia. Pero por más que nos ame, si nosotros seguimos en nuestra como terco mula, desobedeciendo a Dios, rebelándome ante Dios, por más que Dios me ame, me voy a ir al infierno. Porque hay algunos que malinterpretan: Dios me ama, entonces puedo darle vuelo suelto a la hilacha y hacer lo que se me antoje. No, Señor, por más que Dios te ame, si tú decides irte a revolcar
en el lodo ahí con los puercos, Dios te lo va a permitir. Y si te pierdes, ya no va a ser la culpa de Dios, sino la tuya o la mía. Entonces hay causa, y la causa aquí de Pablo que permitió pues que el demonio no lo dejara de abofetear. Pablo mismo lo dijo: para que el orgullo no se me suba. O sea, Dios permitió esta situación en la vida de Pablo para protegerlo del orgullo. ¿Tú sabías que el orgullo es más peligroso que los mismos demonios? ¿Sabían ustedes eso? Pero bueno, eso es lo que la Biblia dice. Entonces se fija que Dios no solamente, ay, yo voy a permitir que nomás por divertirme con Pablo. No, Él quería protegerlo de la soberbia. Era tan usado de parte de Dios. Tenía unas revelaciones tan poderosas, tan tremendas, que Dios dijo: no, a este tenemos que protegerlo del orgullo. Y Dios sabe, quizás a ti no te va a mandar unos demonios que te bofeteen, quizás va a permitir otra situación, pero es por tu bien, aunque no lo entiendas ahorita. A Pedro, ¿por qué permitió que Satanás, y ya en el Nuevo Testamento, ¿cómo dice zarandeara? Y zarandear es el trigo, ¿verdad? Que quitaban lo bueno de lo malo. ¿Por qué usted cree que Dios permitió que Pedro fuera zarandeado por Satanás? Pedro, me han pedido que te zarandee y yo les he dado permiso. Yo creo que le dijo Pedro: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. No, claro que no, no le estoy diciendo eso, estoy siendo sarcástico. No crea que y yo no sé ni por qué me la sé de memoria, pero Dios permite esa zarandeada tremenda que negó al Señor. Eso es tremendo. Cayó Pedro. ¿Pero por qué? Había una razón para que Pedro aprendiera a no confiar en sí mismo, sino en el poder de Dios. ¿Se recuerda que Jesús le dice: Pedro, me han pedido que permita que te zarandeen el Satanás, y yo lo he permitido? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor, estos, Juan, Jacobo, Bartolomé, Judas, todos ellos te podrán negar, pero yo no. Yo, si es posible, doy mi vida por ti. Él estaba poniendo su confianza en Él. Es lo peor que podemos hacer, hermanos. ¿Por qué creo que ahorita yo estaba orando? Es muy fácil que yo al predicar ponga mi confianza en mí mismo. O sea, yo ya tengo como 30 años predicando. He predicado del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Es muy fácil ya pues poner la confianza en uno mismo, en la práctica que uno tiene, y ya no confiar en el Espíritu Santo. Nunca, nunca se te olvide que no es con espada, ni con ejército, ni con esfuerzo humano, ni con habilidad humana, ni por tu trabajo, ni por la economía de los Estados Unidos, ni por el próximo presidente que entre. No, es por el poder del Espíritu Santo que nosotros vamos a continuar victoriosos avanzando en este mundo. Es tiempo de que nos recordemos de esa verdad tremenda. No es con espada ni con ejército, es por el poder del Espíritu Santo que nosotros vamos a alcanzar los pecadores, que nosotros vamos a tener victoria sobre el pecado, que nosotros vamos a poder ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero es por Él, es por Él. Sí, todo lo que tenemos y todo lo que somos, hermanos, se lo debemos a Cristo Jesús, porque sin mí absolutamente nada podéis hacer. Y en el momento que pensemos que nosotros somos la causa de lo que estamos haciendo,
Yo me gasté los ojos, yo trabajé todo y mire todo mi casa, mire mis carros, mire lo que tengo. Cuidado, no eres tú, es Cristo. Entonces, para proteger a Pedro de esa situación de confianza en sí mismo, entonces Dios permite en su soberanía que el diablo le dé una zarandeada, como todavía Dios lo permite con muchos de nosotros, pero para protegernos de estas situaciones. A José en el Antiguo Testamento uno se pregunta, ¿y por qué Dios permitió que le fuera como en feria a este hombre? A José, si se recuerdan de José el soñador, ¿verdad? Ustedes ya tienen la respuesta, ya lo han leído. José mismo lo dice: ustedes no fueron los que me trajeron aquí. Les dice a sus hermanos, ya después cuando se encontraron: Dios fue el que me trajo hasta aquí. Dios fue el que permitió que ustedes me vendieran. Dios fue el que permitió que esa mujer mintiera y entrara a la cárcel. Pero a mí me admira que en todo el proceso de el joven soñador José, él mantuvo una actitud de agradecimiento a su Dios. La mayor parte de los que estamos aquí hubiéramos tirado la toalla. Si por cosas mucho más insignificantes nos encontramos murmurando a cada ratito, ¿sí o no? Que ya no voy a la iglesia, que la hermana es una sangrona, que los dejan hacer lo que quieran, y José nunca, ese José, háblame de alguien que le hicieron cosas injustas. José, pero nunca nos dice la Biblia que murmuró, se quejó. Al contrario, Dios permitió todo esto para preservación de la humanidad, porque se venían 7 años de vacas flacas. Do you remember? Y Dios escogió usar a José, pero para usarlo y llevarlo hasta ese lugar, pues lo tuvo que pasar por el fuego. Y José no actuó así como muchos de nosotros aquí que cantamos esa canción famosa que un día llorando, o cómo, orando, le dije a mis, y más las mujeres la cantan, ¿no? Les gusta, ¿no? ¿Cómo dice? Que moldéame y hazme y quítame y para allá y para acá. Y cante bien fuerte. Unas como la Chimoltrufia, otras como Shakira, pero todas cantando y todos también. Y a la hora de la prueba, ¿qué pasa? A eso se le llama, hermanos, hipocresía. Y lo que se ve más en donde se ve más la hipocresía es a la hora de la alabanza. Porque la mayor parte de lo que cantamos después que salimos de la iglesia no lo hacemos, no lo practicamos. Santo, háblame, Señor, diga alguno por ahí. Es la verdad, hermanos, pues yo le estoy diciendo la verdad. Entonces, José sufrió, pero no de balde. Dios tenía un propósito para con la vida de José. Y Jesús dijo en este mundo que íbamos a tener aflicciones. Y a Dios le gustaría solamente que nosotros experimentáramos las persecuciones que necesitamos solamente. Pero por la dureza de nuestro corazón nos va peor. Entonces, José, y si tú quieres que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida, ¿cuántos de aquí quieren que los propósitos de Dios se cumplan en su vida? Hermanos, no hay de otra. Es a través de la palabra primeramente que Dios nos va a moldear, pero a través también del horno de fuego. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y si se necesita, porque no le gusta como estamos, si se necesita que tiene que destruirnos todos y hacernos el lodo y comenzar de nuevo,
pues así va a ser, aunque nos duela. Con tal de que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. El famoso Job. Job sufrió mucho, usted ya sabe la historia, ¿verdad que sí? Pero muchos dicen, ¿y por qué permitiría Dios el sufrimiento en la vida de Job? Si comenzando Job 1:1 dice que Job era un varón perfecto, recto, ¿sí o no? Temeroso de Dios y que no había otro como él. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué Dios permite que? Porque a él, yo creo como a pocos de nosotros, ¿no? Como a pocos hombres en la historia de este mundo, le ha pasado a Job. Imagínese en una misma tarde perder a todos los hijos. El negocio se le va a la ruina de ser el hombre más poderoso, más. Pero quiero decirles, hermanos, que Dios no lo hizo solamente por divertirse o para presumirle al diablo y mostrarle al diablo que Job sí era fiel. Dios no necesita hacer eso, pero Él lo hizo porque Él nos conoce. Y para que me entiendan los chicanos y todos aquí, Dios sabe exactamente qué botones pucharnos para que sus propósitos se cumplan en nosotros. Los botones que Dios me pucha a mí, ¿sí me están entendiendo esa expresión? No son los botones que Dios te pucha a ti, hermano amador. Son diferentes. Lo que me va a funcionar a mí para que los propósitos de Dios se cumplan en mi vida, Dios lo sabe, y a lo mejor eso no va a funcionar con el hermano amador. El hermano amador a lo mejor necesita otro tipo de demonio que lo bofetee. O no sé, ustedes también, hermanos. Porque Dios es soberano y Él sabe exactamente qué, ¿cómo se dice? ¿Qué cuerdas o qué hilos jalar? Y a Job esto fue lo que le funcionó. A lo mejor usted dice, ay, pero qué severo. Pues Dios sabe. Y vamos a Job, hermanos, en el capítulo 42, ya lo último, ya cuando terminó de su situación. Y allí se nos va a revelar la razón por qué Dios permitió que Job pasara por lo que pasó. Ya están todos en Job 42, fíjese lo que dice el versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, ya después de que había pasado por la zarandeada y lo habían molido y había perdido, se había enfermado y le había pasado de todo. Ya después dice Job, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Pues claro, estaba reconociendo su soberanía y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, Job estaba reconociendo de que Dios era omnipresente, omnipotente y omnisciente, que Dios lo sabía todo. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y fíjese lo que dice Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hay situaciones que nosotros no vamos a comprender, no vamos a discernir, al menos que Dios nos meta a donde muelen las uvas. 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás.
¿Cuántas veces nosotros pensamos que conocemos a Dios, hermanos, y nos damos un chasco de que no? Y fíjese lo que dice: de oídas te había oído. ¿Cuántos conocen a Dios así, nomás de puras oídas? Nomás de lo que dice el pastor Rubén o el predicador favorito de YouTube. No, tenemos que conocerlo personalmente. De oídas te había oído, mas ahora, después de todo esto, mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Eso es lo que eso significa que él estaba dispuesto a morir al yo, a morir al ego, no que se iba a aborrecer al mismo, Y me arrepiento. Fíjese la palabra ahí, subráyela en su Biblia. Y me arrepiento en polvo y ceniza. La razón por lo que Dios permitió que Job pasara por toda esta situación es para llevarlo de rodillas a un arrepentimiento genuino. Surge la pregunta, empezando la historia de Job, dice que él era un hombre recto, ¿verdad? Que era un hombre perfecto, justo, temeroso de Jehová. Entonces, ¿está contradiciendo la Biblia aquí? ¿Sí o no? La respuesta es no. La palabra de Dios nunca se contradice. Los que nos contradecimos somos nosotros. Y los que nos confundimos somos nosotros, por no saber cómo leer la Biblia en su contexto. Aquí había un contexto donde dice en capítulo 1 que él era un varón justo, un varón perfecto. Cuando dice que Job era perfecto, ¿a qué se refiere? ¿Qué acaso la Biblia no dice que el único perfecto es Dios? Hermanos, a ver, contésteme. ¿Cuántos perfectos hay en el universo? Dios es el único perfecto. Entonces, ¿por qué dice aquí que él era perfecto? Cuando usted lee la palabra en el original griego, se va a dar cuenta, juntamente con el contexto, que está hablando de que en cuanto a la ley del Antiguo Testamento, en cuanto a los ritos, usted sabe que había muchas leyes y muchos ritos, que hay que matar animales, hay que sacrificarlos, y un palomo y una oveja, y hay que lavarse las manos, y hay que salpicar la sangre por aquí y por allá, y hombre, tedioso todo eso. Cuando dice que él era un varón perfecto, se está refiriendo a que él se esforzaba y que como nadie en la tierra, él era perfecto en cuanto a todas estas leyes y todos estos ritos. No que era perfecto como Dios, porque no hay nadie perfecto. En otras palabras, hermanos, la Biblia nos da a entender que usted sabía que usted puede ser temeroso de Dios, usted puede esforzarse en guardar los mandamientos, en guardar las leyes del Señor. ¿Usted sabía que lo puede hacer sin Cristo? ¿Usted sabía que lo puede hacer sin un arrepentimiento genuino? La prueba de esto la encontramos allá con los musulmanes. Ya se los he dicho otras veces, ¿no? Aquellos musulmanes que no tienen a Cristo se portan mejor que muchos de los que decimos que somos cristianos. ¿Sí o no? Allá casi el índice de adulterio en la cultura de los que viven en el Medio Oriente es casi nada. ¿Y por qué, hermano José Carlos? Matan a las mujeres cuando las encuentran poniéndole los cuernos al esposo. Ahora se da cuenta. Esas mujeres no tienen a Cristo porque sirven a Buda o a Mohammed, Alá, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué son más santas que muchas mujeres que profesan ser cristianas? No tienen a Cristo, sirven a un Dios falso, pero pueden obedecer. Porque mire, las matan. ¿Por qué allá casi no hay robos en aquellos lugares? ¿Qué les hacen a los que se roban
algo. Aquí no, aquí nos dan quebradita y por eso pues robamos más para allá y para. Aunque seamos cristianos, hay muchos cristianos rateros, ¿sabía usted eso? ¿Sabía sí o no? Ok, tú tienes a Cristo, pero aquellos no tienen a Cristo. ¿Ahora sí me está entendiendo? ¿Por qué en Michoacán me decía el hermano Lupe que los hombres no le pegan a las esposas? ¿Por qué, hermano Lupe? ¿Y por qué aquí algunos de ustedes que son redimidos por la sangre de Cristo, son cristianos, son bien abusivos con sus mujeres? Y supuestamente tienen a Cristo y están lavados con la sangre de Cristo. Y en Michoacán son narcos, no tienen a Cristo, son vagos, son borrachos, como Gabino Barrera, pero no le pegan a la mujer. ¿Por qué? Porque ahí hay una ley que el que le pegue a la mujer, hermana Azucena, lo sacan. ¿Y qué le hacen, hermano Lupe? Con un hacha los agarran con el cabo y los dejan ahí casi muertos. Job es diferente. Job temía a Dios. Él estaba buscando al Dios verdadero. Por eso dice que era un hombre recto, nadie como él en la tierra. Pero le hacía falta algo. Y nosotros lo entendemos ya en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros hemos entendido que nadie va a ser salvo por ser buena persona o por practicar buenas obras. ¿Sí o no? En el Nuevo Testamento, bajo el pacto de la gracia, los que hemos de ser salvos, los que hemos de entrar al cielo, caminar por las calles de oro, seguir las pisadas del Cordero allá en el cielo y aquí en la tierra también, han de ser aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y que han experimentado un arrepentimiento genuino y que han entendido que ninguna obra, por más buena que ésta sea, te puede salvar, porque lo único que te puede salvar es el sacrificio y la sangre derramada del Cordero en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Y el pensar que ser una buena persona y portarte bien te va a llevar al cielo, eso es una ofensa al sacrificio que Jesucristo llevó a cabo en esa cruz romana 2000 años atrás. ¿Me está entendiendo, pueblo? Es una ofensa pensar que pues, o sea, yo dándole comida a los pobres, está bien darle comida a los pobres, pero eso no te va a llevar al cielo. ¿Usted sabía que en el infierno hay muchas personas que hicieron buenas obras y que fueron más buenas que muchos de ustedes? Por más trágico que se escuche, porque nadie puede salvarse por ser buena persona, por buenas obras. Y en el cielo es al revés. Al que crucificaron, al ladrón, ¿se recuerdan? ¿Por qué lo habrán crucificado? ¿Por buena persona? ¿Quién sabe qué haría? La Biblia no nos dice nada. Lo que sí sabemos es que lo condenaron a la pena capital. Una condenación tremenda. Era malo ese hombre. Quizás había violado niñas, no sé. No le quiero echar de más porque cuando me lo encuentre allá en el cielo me va a reclamar. No sé, la verdad, pero yo pienso que hizo de lo peor. Y si estoy mal, pues allá nos arreglamos con él, allá le pido perdón. Pero era malo. Y un solo acto de fe y de arrepentimiento lo llevó a pasar por toda una eternidad, de un segundo a otro, en el cielo con Jesús. Porque Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue salvo, pero era malo. O sea, allá en el cielo van a haber personas que fueron malas, malvados, violadores, transgresores de la ley, marihuanos, narcotraficantes, pero que Dios les dio la oportunidad
y se arrepintieron genuinamente y la sangre de Cristo los limpió de todo pecado y por eso van a estar caminando con el Cordero de Dios allá en el cielo. Pero personas orgullosas que porque piensan que son buenos y que dan dinero y que ayudan y que son responsables y que no hacen mal a nadie, pero ponen su confianza solamente en ellos y no en Cristo, van a estar en el infierno. Es el evangelio de Cristo, se los prometo. Entonces Job estaba en esta situación, que él era recto, que él era, pues esa palabra cuando dice justo es que era justo en sus acciones, era íntegro y estaba buscando de Dios, pero había algo. Por eso de oídas te había oído solamente, pero no lograba captar lo que nosotros estamos recibiendo del Espíritu Santo ahorita. Qué tremendo, ¿no? Y Dios, para llevarlo al arrepentimiento, tuvo que permitir que le pasara lo que le pasó. ¿Se fijan cómo Dios no permite que nos pasen cosas nomás porque se le antoja? La respuesta rápida para los latosos: a ver, tu Dios que hizo que mataran allá en el Antiguo Testamento. Ahí sí, hay razón también y yo se los pudiera explicar, creo. Pero ustedes nomás díganle, porque Él es Dios y Él hace lo que le da la gana. Él es soberano. Y listo. Y ya se pasó el tiempo otra vez, hermano. ¿Sí están entendiendo, hermanos, lo que el Espíritu Santo quiere explicarnos? ¿De aquel lado están entendiendo? Que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, pero hay causas. No crea no porque Él sea malo. No, Dios no es malo, Dios es bueno. No porque quiera hacernos sufrir o quiera lo peor para nosotros. Dios quiere lo mejor para ti. Sí, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero para hacerlo hay muchas cosas en el mundo invisible que tú y yo no podemos ver y que Dios tiene que mover y hacer y quizás aquí no lo entendamos, pero en el cielo lo entenderemos. A otra persona que aparentemente Dios fue muy severo fue Moisés. Dice la Biblia en Números 20:11 que por un arranque de coraje, porque Dios le dijo: háblale a la roca para que salga agua. ¿Se recuerdan? Para los que no saben la historia, los israelitas estaban muriendo de sed en el desierto y empezaron a murmurar contra Moisés. Empezaron a quejarse contra Moisés. Y está bien, yo lo entiendo. Pues la gente, ¿contra quién va a murmurar? Pues contra el pastor, contra el líder, ¿verdad? ¿O aquí no sucede así? Yo creo que sí sucede, ¿no? ¿Y qué pasa con el dinero aquí? Y yo no sé por qué hicieron esa decisión. Yo entiendo, ya ni me siento. Ya. No es fácil. Si tú quieres un día, yo te presto mi corbata. Ahorita no, porque no la traigo. Mis zapatos y mi saco. Para que te pongas aquí a ver si. Pues es que los que están afuera viendo en el ring. Dale, qué tonto, dale, ponte así. A ver, métete tú al ring, ponte los guantes y ponte a pelear, a ver. Te he puesto que te noquean más rápido que el que está dentro del ring. Y es así mismo en el pastorado. Que por qué así, que por qué esa. Mira, en lugar de andar murmurando y hablando tanto, mejor manos a la obra, ponte a trabajar. Y sé parte de la solución y no del chismerío. Y no estoy enojado, Ramón, ¿eh? Bueno, hermanos, pues dice la Biblia que empezaron a murmurar contra Moisés y Moisés fue a Dios y le dijo: Señor, pues ¿qué hago? Y Dios le dio instrucciones específicas y le dijo: ve, háblale a la roca para que brote agua de la roca. ¿Se recuerdan de la historia, verdad? Y Moisés, como estaba bien enojado, como estaba bien desesperado, y pues ya tienen ahí en ¿dónde les dije? Números 20:11. Déjenme ir ahí para leer un poquito, aunque ya se hizo tarde, pero poquito.
El 9, desde el 9 dice, Números 29. ¿Todos lo tienen? Dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña o de la roca, y les dijo, bien enojado estaba, oigan ahora, rebeldes. Por lo menos yo no les he dicho así, o sí. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces, fíjese, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, Moisés enojado, tenía que hablar a la roca, pero la golpeó. Estos rebeldes y buenos para nada, y que para allá y para acá. Y Dios vio, hizo el milagro Dios, por compasión a la gente. Pero mire la disciplina que aplicó a estos hombres. Dice, Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios, hermanos, por un arranque de coraje, ojalá y aquí no hayan personas así, todos los sueños de Moisés se desvanecieron, porque Dios lo disciplinó solamente por un arranque de coraje. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y hermanos, un arranque de coraje, un berrinche que tú hagas o cualquier persona. Yo he conocido personas que los han metido a la cárcel por un arranque de que, ya ve que se enoja uno y ya no puede pensar uno. Otros que han perdido su esposa, su familia, sus trabajos y hasta la vida. Se han muerto por un rato de rabia, porque no tienen autocontrol, no se controlan. Y yo sé que el Señor le está hablando a algunos de aquí que tienen carita de Juan Diego, de ángel, pero de ángel caído, no se crean. Y aunque te hagas como aquel, ¿cómo le decía la canción? Mira que yo no fui, o cómo, que si te vienen a contar cositas malas de mí, ya la tienen la música ahí, ¿verdad? Aunque digas que yo no fui, hay algunos de ustedes que tienen ese problema todavía. Tienes problemas de coraje, de arranques de aquí nomás mis chicharrones truenan y yo. Síguele y vas a perder a tu esposa, chiquito. Síguele. Vas a perder muchas cosas. Porque Dios a los que tienen arranques de coraje, Dios ajusta cuentas. Y aquí vemos que Dios disciplina. Y en Deuteronomio 3:26, Moisés nos dice, ya vamos a terminar, hermanos. Hermano José, ya voy a empezar a aterrizar, ¿ok? Deuteronomio 3:26, fíjese lo que dice allí. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. ¿Cuál era la petición que Moisés le estaba haciendo a Dios? Ay, Señor, no seas malo, por favor. Yo sé que la regué, me enojé, y tú sabes que cuando uno se enoja se le pone oscuro todo y a uno no piensa lo que habla, lo que dice. Y yo la regué, le pegué a la roca bien enojado no es para tanto, Señor. Oh, Jehová, tú eres bueno. Dame una chancita más, ¿no? Y déjame entrar a la tierra prometida. Desde joven yo he vivido, he comido, he soñado, todo lo que he hecho, he sacrificado a mi familia, todo por llevar a este pueblo a la tierra prometida. Y me lo vas a quitar eso, Señor, por favor. Y empezó a chillar Moisés y pensó Moisés que por sus lágrimas iba a conmover y hacer que Dios cambiara de parecer.
Pero Dios no es ningún monigote ni un diosito que lo podamos mover con nuestras lágrimas. Él es Rey soberano y lo que Él ha determinado para nuestra vida se va a cumplir, porque Él es Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y ese es el Dios que proclamamos y predicamos en este lugar. Y ese es el Dios que nos le debemos de hincar y darle gracias. ¿Sí, mis hermanos? Y Dios le dice no, como a Pablo. ¿Verdad que aquí dice? Y me dijo Jehová, basta, ya no me hables más del asunto. Es más, vete allá al monte allá y muérete. Porque estaba tan sano Moisés que no se podía morir. Dios dijo, pues que se vaya a morir ya. Bueno, Dios lo disciplinó por ese arranque. ¿Y tú te crees mejor que Moisés? También, hay que tener cuidado todos. Dios todavía disciplina. Y dice la Biblia que en el Nuevo Testamento, cuando Dios nos disciplina, Él usa a Satanás, el mensajero de Satanás, para bofetearnos a nosotros. Todavía. Satanás es un títere en las manos de Dios para que sus propósitos de Él se cumplan en nuestra vida, hermanos. Entonces, esto está en la Biblia, hermanos, sí. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 5, porque le estoy viendo la cara a algunos de que, así como decían allá en Guadalajara, adiós. Vamos a ver, vamos a ver. Están muy calladitos, hermanos. Fíjese lo que dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Fíjese el pecadito que estaba haciendo. Uno de los de la congregación estaba teniendo sexo con su madrastra. Y dice, ni afuera en el mundo se escucha esto. Y aquí en la iglesia andan con sus cochinadas. Y Pablo les dice en el 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahí está para los que dicen, no debes de juzgar, no me juzgues. La Biblia nunca dice que no hay que juzgar. Después les explico eso. Porque todos sacan de contexto, ¿verdad? Están pecando y no me juzgues. Andan moviendo el bote allá y uno los reprende por el pecado. No me juzgues. Dice el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el 5, léanlo, ¿están listos? El tal sea entregado a Satanás. Eso es disciplina de Dios. Para destrucción de la carne. O sea, vienen calamidades, vienen situaciones difíciles, como a Job, como a Pedro, como a Moisés, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. De la única manera en el Nuevo Testamento que Dios le da permiso a Satanás de que te dé una zarandeadita es cuando tú y yo andamos queriendo desviarnos del camino de Dios. No lo hace nomás por hacerlo, hay una causa. Siempre que Dios permita algo en nuestra vida que no nos guste, hay una causa. Siempre, 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 siempre. Dios no lo va a hacer por malo, hermanos. Dios no lo va a hacer por divertirse con nosotros y porque Él es el Todopoderoso y nosotros no. Él no es un ogro, Él no es así. Él es bueno, Él es santo, Él es precioso, Él es justo, Él es limpio, Él es transparente, Él es toda gracia, todo amor y quiere lo mejor para ti y para mí. ¿Entendimos, hermanos? Lo bueno de todo esto, hermanos, es que los problemas, las situaciones, sea la situación que estás pasando por tu propia causa, por ti mismo, o sea por Dios que te quiere, no sé,
sea lo que sea, esos problemas no son eternos. Tienen su fecha de caducidad. Y Dios, al final del día, sea como sea, va a hacer que los propósitos que Dios dictó desde antes de que tú nacieras o estuvieras en el vientre de tu madre, esos propósitos se van a cumplir. En los propósitos de Dios estaba que Moisés entrara a la tierra prometida, sí o no. Y aparentemente podemos ver, hermanos, que no se cumplió, pero yo les voy a decir algo, aquí en la tierra no se cumplió. Y si Dios no trataba con Moisés, quizás nunca se le iba a cumplir ese propósito. Pero como Dios es soberano y más inteligente que tú y yo, tuvo que hacer lo que tuvo que hacer con Moisés, aunque él no lo entendió. Pero al final del día, él sí entró a la tierra prometida. Abra su Biblia rapidito. Ay, hermanos, el tiempo, ¿verdad? Mateo capítulo 17. Y allí vas a leer que Jesucristo se llevó a Juan, a Jacobo y a Pedro a un monte, o al monte que se le conoce como el monte de la transfiguración. Y ese monte alto estaba allí en Jerusalén. Y Jerusalén es la tierra prometida. Pues años más adelante vemos a ese Moisés que Dios le prohibió entrar a la tierra prometida. Lo vemos en Mateo capítulo 17. Ya no lo voy a leer yo, usted léalo ahí en su casa, léalo ahorita si quiere también. Lo vemos platicando a Moisés juntamente con Elías y con Jesús en la tierra prometida. Y si Dios no hubiese tratado con Moisés severamente como lo hizo, a lo mejor hasta Moisés, escúcheme bien y no me mande al infierno, a lo mejor se hubiera perdido y no hubiera podido entrar ni siquiera al cielo. Dios no es un padre alcahueto como nosotros. Él lo que hace, lo hace porque sabe que lo necesitamos, por más que no lo entendamos ahorita. Ya vio que estaba, y aquí le aparecieron Moisés, no que estaba muerto, no estaba muerto, andaba de parranda, por ahí decía una canción, hasta se me salió lo de Monterrey. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Esto es revelación de Dios, hermanos. Y en el día de la resurrección, cuando Moisés resucite, porque él todavía tiene que resucitar, dice la Biblia que él, y juntamente con todos los redimidos, caminaremos, hermanos, eternamente en la nueva Jerusalén, juntamente con todos los redimidos. Y entre todos esos, caminando en la tierra prometida, estará Moisés, juntamente con sus seres queridos, con sus hijos y muchos de esos del pueblo que él conocía. Hermanos, a veces, si los propósitos de Dios en tu vida no se cumplen aquí en la tierra, porque eres testarudo, cabeza dura, escúchame por favor. Después de la muerte hay vida. La muerte es solamente la continuación de lo que no terminamos aquí en la tierra. Eso es todo. Continuación para los que no tienen a Cristo, porque vivían un infierno terrible aquí en la tierra, de dolor, de miseria. Pues cuando mueran sin Cristo, allá va a continuar el verdadero infierno y la verdadera calamidad. Y para los que tenemos a Cristo, ¿cuántos tienen a Cristo en el corazón aquí en este lugar?
La verdadera vida, lo que estamos nosotros haciendo ahorita, va a continuar allá en el cielo por toda una eternidad, pero en un estado de perfección con Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, vale la pena servir a Dios, servir a Cristo. Ya no hay tiempo, pero pudiéramos leer de Job. Su situación tuvo fecha de expiración, ¿sí o no? O de caducidad. Porque dice que cuando se arrepintió, en el capítulo 42 de Job, cuando se arrepintió, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Dios lo restauró, lo sanó y le dio lo doble. Y si usted hace las cuentas de los bueyes y de los camellos que tenía, se va a dar cuenta cuando Dios lo restauró que le dio exactamente la mitad. Los únicos que no le dio la mitad fueron los hijos. Porque si tenía 10 hijos, tenía 7 hombres y 3 mujeres, ¿ah? Dice que nomás le dio otros 10, no dice que le dio 20. ¿Por qué? Porque sus hijos de Job nunca se perdieron. ¿Se fija? Solamente fueron trasladados de la tierra a la misma gloria de Dios. Entonces, si le hubiera dado 20, pues le hubiera dado 20 aquí en la tierra y 10 que tenía en el cielo, iban a ser 30, pero la Biblia dice que le dio lo doble. Entonces le dio 10 aquí porque ya tenía 10 allá en el cielo. Y si tú tienes un ser querido que murió en Cristo, no lo has perdido, hermano, no lo has perdido, hermana. Ese ser querido está allá en el cielo con Cristo Jesús, esperando el día en que Jesús te lo resucite. Y Dios hizo todo eso en Job para preservar la vida de sus hijos, hermanos. Por eso murieron. Porque si no hubieran muerto, a lo mejor se lo hubieran perdido. ¿Por qué cree que él decía? Por si mis hijos hicieron algo malo, les voy a hacer sacrificio. ¿Se recuerdan? Porque en pasos malos han de haber andado. Bendito sea el nombre del Cristo soberano que nosotros servimos y predicamos en este lugar. No se desvíe de servir a Cristo, hermano. Sígalo, porque Pedro dijo: Señor, ¿y qué nos vas a dar? Porque hemos dejado todo por seguirte. De cierto os digo que el que dejó padre, madre, casas, terrenos por mí, recibirá 100 veces más. Y si tú quieres recibir 100 veces más, tienes que ser fiel y respetar a ese Dios soberano, servirlo, obedecerlo. Si el desánimo te ha entrado, dale una sacudidita al desánimo y a servir a Cristo, a servir a Dios, hermanos. No importa por lo que estemos pasando, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, hermanos, nadie. Sigamos adelante en las filas de los ejércitos de nuestro Rey soberano, Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Póngase de pie.